El día de hoy es día 15 de mayo del año 2017. Vamos a leer una crónica que fue la que dio como resultado la fecha de nacimiento de Ensenada. Esta lectura la vamos a hacer para dar el testimonio de quién fue el responsable de investigar y llegar a esa fecha. Tijuana nace pues un 11 de julio, Ensenada nace hace 135 años, un 15 de mayo. La Ensenada de Todos Santos, 135 años después, una reflexión sobre su historia. 1982-2017. Con el agotamiento de los minerales en Real del Castillo, después de una década de explotación, se buscaron nuevas alternativas para la cabecera política de aquel entonces, el Partido Norte de la Baja California. Se acordaron las propuestas de Andrés Tapia, aquel jefe político en la Baja California, que en 1878 visitó en el vapor de guerra México, la Ensenada de Todos Santos, y las de José María Rangel, que vino a la frontera en 1879 acompañado de 300 soldados en persecución del general Manuel Márquez de León, quien había cruzado el río Colorado rumbo a Sonora, mientras que Rangel permaneció en Real del Castillo 2 largos meses. José María Pérez Hernández, en su compendio de la geografía del territorio de la Baja California, esto fue publicado en 1872, decía que la población era de 21.645 habitantes, correspondiendo 5.500 a la municipalidad de Santo Tomás. Ya para 1881, según el censo de José María Rangel, la población de toda la península era de 30.000 habitantes, incluyendo 4.000 indígenas existentes en el Partido Norte en estado semisalvaje, mientras que La Paz tenía una población de tan solo 4.160 habitantes. En total, había 1.300 niños, todos atendidos en 18 escuelas nacionales, correspondiendo 2 de tercera clase a Real del Castillo. Y continúa Jorge Martínez Cepeda con su trabajo, estableciendo que esta tecnología de punta nos lleva a entender un poquito los detalles. Cambiamos a la siguiente página. Don Alberto Walter Med, en su libro El Partido Norte de la Baja California, incluye importantes documentos que, a decir de Ruggiero Romano, no se trata solamente de encontrar otros documentos, otros textos, sino que se trata de establecer y leer a los viejos y releer también a los viejos. Por ejemplo, en la expedición del Vapor México, Walter Mede nos dice que establece cómo se organiza esta, encabezada por Andrés Tapia, quien salió de Mazatlán en el Vapor México un 8 de noviembre de 1877. Llega al Sausal de Camacho el día 13 y de ahí se traslada a la Ensenada por tierra a Real del Castillo, donde llegaron el día 15 y ahí nombraron como subjefe político a Brígido Castrejón, que
que había desempeñado diversos empleos en la jefatura política del territorio al retirarse del servicio militar. Del 22 al 25 de noviembre, visita los placeres de campo, Juárez y la ranchería de Jacumé, Valentín y Tecate. La aduana de Tijuana también fueron visitadas. También las rancherías indígenas de la tribu dieguina, situada cerca de la línea divisoria. De regreso a Real del Castillo, decretó la apertura del puerto de Ensenada de Todos Santos y dio permiso para la exportación e importación de mercancías. La apertura de la Ensenada de Todos Santos era tan esencial para aquellas localidades, continuaba Tapia, que sin esta la inmigración resultaba imposible. Además, facilitaría el contacto con los habitantes del partido. Hay que mencionar que se localizó, y esto lo hizo Jorge Martínez Cepedas, en el Archivo Histórico de la Baja California Sur, el expediente que incluye no solo el informe del coronel Tapia, sino también su propuesta para que la Ensenada se llamara Puerto México, acompañado de tan espléndido mapa dibujado por Alejandro Sabín allá en 1878. Por esas razones, ahora reconozco la importancia de Tapia como promotor del desarrollo de esta zona. También hay que mencionar, y aquí está el mapa, hay que mencionar la presencia de nuestro ejército en estas latitudes para 25 de mayo de 1881, ya que se encontraba en el cuartel de Real del Castillo el 13º batallón, que reemplazó al 6º, integrado por una pequeña guarnición que zarpó en el barco aquel que referimos, que es el Barco México. Otro de los artífices del cambio de cabecera fue José María Rangel, que en su informe un 14 de agosto de 1881 menciona la apertura de la aduana de Ensenada Todos Santos para el comercio de altura, diciendo además que la población de Ensenada, del mismo punto de Todos Santos, a cuyo punto concurren los hombres de negocio, los agricultores y otros, ya por la exportación de los productos del país o ya para el cambio de otros artículos, hacen indispensable que el New Bern toque el puerto. Además, sugería que se estableciera un batallón de alta fuerza para su dotación completa y que la capital del territorio se trasladase, aunque sea temporalmente, a la frontera. En 1881 se nombra como subprefecto político a Ignacio Alas, en tanto que el gobierno federal decretaba la clausura de la aduana de Tijuana y que la bahía de Todos Santos se convertiría en puerto de altura, con la finalidad que la mercancía que procedía de California pagara sus impuestos en la aduana de Ensenada. Ignacio Alas enfrentó en el Real una situación política adversa, lo que lo obligó a renunciar, quedando la estafeta en manos de Juan Bautista Verde, con tan mala suerte que fue rechazado por los realeños y nombraron a Jorge Rierson, que era pariente del ayuntamiento de Real, y se convierte en subjefe político. Poco le duró el gusto, ya que José María Rangel lo sustituyó por Seferino Castañeda. Castañeda enfermó y como consecuencia de una fractura, por lo que pidió la licencia a partir del 10 de abril de 1882, quedando así interinamente en su lugar el coronel Antonio Jáuregui. El 15 de mayo, Rierson recibe la noticia de que el propio presidente ratifica a Jáuregui en atención a las circunstancias. A Jáuregui le corresponde hacer el traslado de la cabecera política de Real del Castillo a la Ensenada de Todos Santos.
Algunos realeños se opusieron, como el mismo Jorge Rierson, quien decía que en la Ensenada de Todos Santos no había más casa que la de la aduana, y otros 3, demasiado insignificantes, un domicilio de otras tantas familias. No fue esa manifestación, sino que los habitantes de Tecate, San Telmo y El Rosario, quienes firmaron documentos apoyando a Rierson, lo que enardeció el ambiente político de la frontera. La orden estaba dada y habría que cumplirla. Así, el 28 de julio de 1882, Jorge Rierson entrega la subjefatura en este caso, al coronel Antonio Jáuregui, nombrado subprefecto político de este partido por el presidente de la República, el general Manuel González. Lo cierto es que, para el 28 de agosto de 1882, Antonio Jáuregui ya firmaba documentos de la Ensenada de Todos Santos, y el primer problema que enfrentó fue convocar a elecciones, misma que se efectuaron el 16 de septiembre en la aduana marítima, con la presencia del subprefecto político y el presidente del ayuntamiento, Jorge Rierson. Los regidores eran José Machado y Francisco Crosthwaite, acompañados por su secretario Epigmenio Ibarra. De tal manera que resulta así electo Santa María Álvarez como primer presidente del Ayuntamiento de la Ensenada de Todos los Santos, Simón Acosta como segundo regidor, Jordán Félix como tercero, Gregorio Villarino como cuarto, Jesús Rivera como quinto, Manuel Contreras como sexto y Manuel G. Martínez para síndico procurador. Otro asunto que ocupó la atención de Jáuregui lo fue el relacionado con el servicio de correos, porque componiéndose este partido de poblaciones pequeñas y todas diseminadas en una vasta extensión de rancherías, casas muy aisladas, a grandes distancias una de otra, el único medio para producir la renta es fácil: los medios de admisión de las cartas. El 2 de octubre de 1882 había contratado los servicios de César Barbieri con la finalidad que hiciera el servicio de correos entre Santo Tomás y la Ensenada de Todos Santos al puerto de San Diego. Manuel G. Martínez, síndico procurador, en su informe del Partido Norte el 18 de noviembre de 1882 menciona: los que se dicen ser dueños de los terrenos de estas cabeceras están en litigio entre sí. Todos se oponen a que los pobladores edifiquen casas, resultando perjudicial para todos. Más adelante apunta: no hay cárcel para el criminal, ni un lugar donde poner al detenido. A veces hay que en la propia casa habitación del subprefecto se aloje el acusado, sirviendo así el alcalde y el centinela para que establezca el reo. ¿Qué le parece? José María Rangel, en su informe del 14 de diciembre de 1882, estaba convencido de las bondades que el gobierno tenía y su importancia política en esta zona de Ensenada, que fuera la cabecera del Partido Norte. Ahora preguntémonos, así nos menciona Jorge Martínez Cepeda: ¿quiénes fueron los primeros habitantes de Ensenada? Por los mismos funcionarios como Jorge Rierson, Santa María Álvarez, Juan Montenegro, Gregorio Villarino, y a decir del profesor Jorge Holguín Hermida, los primeros pobladores fueron Soledad Verdugo, celador y vigía, Antonio Sáenz Boga y un tal Zazueta Farero. Yo añadiría, dice Jorge, a los empleados de la aduana, integradas por un administrador, un
contador, escribiente, un mozo de celadores, 4 celadores, un patrón, 4 bogas, que quizás fueron los primeros oficiales habitantes de la Ensenada. ¿Y quiénes escribieron primero sobre la fundación de Ensenada? Don David Zárate, en su bosquejo histórico de la península de Baja California, escrito en 1947, menciona: al venir el decaimiento consiguiente por el agotamiento de los yacimientos del preciado metal en octubre de 1882, se verificó el cambio de la capital hasta este puerto de Ensenada, fecha en que fungían como subprefecto Antonio Jáuregui y como secretario Pigmenio Ibarra el padre. En orden cronológico, es una de las primeras referencias sobre el cambio de la capital del Real del Castillo a la Ensenada de Todos los Santos, en octubre de 1882. Por su parte, don Pablo L. Martínez publica en 1956 la historia de la Baja California. No solo menciona que durante el gobierno del coronel Jáuregui fue cambiada la capital del Partido Norte, como hace un rato lo consignaba oficialmente. El profesor Jorge Holguín Hermida, en su semblanza de Ensenada, publica en Panorama Histórico de la Baja California que el general José María Rangel, los jefes políticos y comandantes del territorio ordenan el traslado de la tropa el 15 de mayo, cumpliendo así la orden presidencial. El 15 de mayo, pues, de 1882. Jorge Martínez Cepeda escribe en 1982 sobre el traslado de la capital de Real del Castillo a la Ensenada de Todos Santos, y esta está considerada como la fecha virtual de la fundación de Ensenada, como dudando de que fuera cierto, al grado que durante estas 3 últimas décadas ha seguido recopilando información sobre los orígenes de nuestra ciudad, básicamente en el Archivo General de la Nación, en el Archivo Histórico Pablo L. Martínez, allá en La Paz. Por cierto, se ha enriquecido con el proyecto de la maestra Aide Grijalva, Baja California, en el Archivo General de la Nación, que contiene documentos bien interesantes, todos digitalizados, que se pueden consultar en el acervo documental del Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC. En otro artículo, Ensenada en 1982, Jorge Martínez escribe: el 6 de abril, el subprefecto del Partido Norte, Seferino Castañeda, propuso al jefe político y comandante militar José María Rangel que la cabecera del Partido Norte se trasladara a la Ensenada de Todos Santos con todo y sus autoridades, tomando así como base el trabajo de Walter Mede, Adalberto Walter Mede, procedente del Archivo General de la Nación. También la maestra María Eugenia Bonifaz de Novelo menciona el cambio de capital tomando como referencia esos documentos de Walter Mede. En este contexto, pues, Antonio Padilla también en Real del Castillo menciona: a cambio de Ensenada, de manera resumida, de tal manera que, en síntesis se puede decir, durante más de 3 décadas hemos recopilado cientos de documentos que contienen el ver en la historia regional y en especial los orígenes de Ensenada, información que ha servido a los historiadores para documentar nuestro pasado. Para terminar, don José Manuel Ruiz nunca imaginó que en sus tierras de paraje de Ensenada, en
1882, surgiría una ciudad misma que ahora cumple hoy 135 años. Motivo de orgullo para todos los ensenadeses por igual, sean nativos o arraigados en esta tierra bendita de Dios. Termina el maestro Jorge Martínez Cepeda.